noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, una especie de cenáculo histórico donde analizamos los temas más importantes de la historia contemporánea nacional. Pero como bien señalan esos dos vocablos, la conjugación de esos dos vocablos, pasado y presente, muchas veces nos adentramos a los temas de la contemporaneidad que tienen que ver con coadyuvar a que el hábitat dominicano sea más apto y más digno para la vida humana. Y esta noche, al iniciar pasado y presente, y estar este set adornado por un cuadro de un destacado artista nacional, como lo fue Tomasín López Ramos, en ese hermoso cuadro de Camino a Constanza, que ha sido una de las últimas adquisiciones de la señora Josefina Valdés, viuda Carvajal Martínez, mi madre. Ese Tomasín López Ramos, que es un pintor diríase que se formó bajo la égida espiritual de Gilberto Hernández Ortegas y José Gausach, dos grandes maestros de la pintura nacional, y sobre todo que Tomasín López Ramos tiene el mérito de ser uno de los pintores figurativos más creativos de la sociedad dominicana, y que ya en las últimas décadas se sustrajo de esa influencia vital que de Gilberto Hernández Ortega, con quien compartió su estudio durante 14 años, como señaló con mucho acierto y con mucha propiedad uno de los intelectuales más connotados dominicanos, como es el ingeniero Pedritín Delgado Malagón, en un hermoso artículo publicado durante el día de hoy en el periódico El Caribe, donde Tomás evoca a Gilberto, donde Tomás evoca a José Gausach, y nosotros, a través de Tomasín López Ramos, nos adentramos en lo mejor de la pintura figurativa dominicana. Y por eso quiero compartir con el país, con la sociedad dominicana, ese pintor trascendente que fue Tomás López Ramos, al estar en el set esta obra, Camino a Constanza, de Tomás López Ramos, el cual, por cierto, ha sido muy poca visualizada por el productor y el camarógrafo de este canal, puesto que lo que se está viendo simplemente es la mitad del cuadro. Entonces, yo le digo al productor que ponga el cuadro completo para que salga y el país pueda apreciar una de las últimas obras de Tomás López Ramos, Camino a Constanza, que es una de las obras fundamentales de Tomasín López Ramos. Y también queríamos comentar por la trascendencia, por la importancia de una decisión que acaba de adoptar el Tribunal Constitucional relativo al concepto de la migración haitiana y las diversas formas de cómo se adquiere la nacionalidad dominicana. Yo creo que es una decisión importante, una decisión que yo creo que viene en un momento determinado donde nosotros, como país y como sociedad, hemos perdido el perfil, y yo creo que esa decisión, independientemente de la discusión académica y doctrinal que se ha producido en el seno de la sociedad dominicana con relación al fundamento conceptual de la misma, yo creo que era necesario en el actual contexto evolutivo de la sociedad dominicana. Nosotros, en las últimas décadas, y así lo verificamos en diversas visitas a diversas comarcas geográficas dentro de la territorialidad de la República Dominicana, nosotros en los últimos años hemos sido víctimas de una invasión pacífica de haitianos en la República Dominicana, de haitianos indocumentados. Y entonces nosotros, de diversas instituciones, por diversos factores cuyo análisis harían interminable nuestra comparecencia esta noche en pasado y presente, ha habido un sector importante a la sociedad dominicana que le ha dado aquiescencia, le ha dado el visto bueno a esa migración haitiana, sin analizar, sin detenerse a analizar cuál podría ser las consecuencias ulteriores que pudieran suceder en la sociedad dominicana, una migración masiva de haitianos en la República Dominicana. Y eso hemos visto como de manera sectorial, muchos sectores de la sociedad dominicana y gente que está enquistada en ciertas agrupaciones de la sociedad civil han propiciado esa inmigración haitiana masiva a la República Dominicana sin analizar las consecuencias en primer aspecto medioambientales. Si nosotros como país y como sociedad estamos en la capacidad, en la calidad y en la vocación para recibir
una migración de tanta magnitud en la sociedad dominicana. Y yo creo que esa decisión del Tribunal Constitucional le devuelve el perfil que nosotros habíamos perdido como país y como sociedad. Y como yo le señalé una noche a Euclides Gutiérrez Félix, y que analizamos precisamente cómo los últimos gobiernos en la República Dominicana, y no es un aspecto ni una crítica basada sectorialmente en simpatías políticas, pero los últimos gobiernos en la República Dominicana no habían enfrentado con responsabilidad y con seriedad ese problema tan grave que estamos afrontando los dominicanos. Hay una discusión en diversos medios de comunicación del país. Hemos visto cómo muchos colegas y muchos abogados de cierto prestigio en la sociedad dominicana han emitido opiniones críticas contra esa decisión. Pero Francisco Carvajal, hijo, mirando la evolutividad, mirando el contexto histórico en que producida la misma, yo creo que era necesaria, porque este país prácticamente está desarticulado e invertebrado, y nosotros no nos estamos dando cuenta de las consecuencias que ha producido en el hábitat dominicano esa migración haitiana. Yo, de esta tribuna de pasado y presente, y por ser un cenáculo que de manera constante, permanente e ininterrumpida en el espacio y en el tiempo es un centinela del hábitat dominicano, nosotros felicitamos de esta tribuna al Tribunal Constitucional, porque indudablemente ha sido una decisión que, aunque polémica, pero yo creo que sienta las pautas para que nosotros nos organicemos en el aspecto de la migración. Y esos grupos de la sociedad civil que de manera sectorial propician la migración haitiana han tenido tanta influencia en la sociedad que una ley de migración, como fue promulgada en el año de 2004, hace apenas algunos meses que después se pudo elaborar el reglamento para la aplicación de dicho texto de ley. Porque indudablemente, cuando uno plantea una posición en defensa de la dominicanidad, indudablemente ciertos grupos de reminiscencia de lo que el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, en un acto de lucidez intelectual, definió como la farsa izquierda, gente que por emotividades, por ideas y por conceptos más basados en la emotividad que en el conocimiento de lo que es la teoría y el concepto marxista de la historia, defiende y dejan que el hábitat dominicano entre todo el mundo, cuando los países de Occidente, que son los que financian esas agrupaciones de la sociedad civil, dentro de su metrópoli, dentro de su territorialidad, dentro de su metrópoli, como yo he señalado, tienen otras políticas migratorias muy diferentes a la que quieren ellos y que ellos propugnan dentro de la República Dominicana. Usted vaya a cualquier país, no solamente, no voy a mencionarle países del primer mundo, sino países del tercer mundo, como Panamá, vaya a Ecuador, a El Salvador, a Honduras, países con menos desarrollo social y económico que la República Dominicana, para que usted vea lo recelosos que son con su frontera. Entonces los dominicanos, por un asunto de sentimentalismo, por un asunto de historia, por un asunto de ciertos teóricos que quieren analizar la sociedad contemporánea dominicana sin ver y profundizar en las consecuencias ulteriores que puede tener esa política de frontera abierta con los haitianos para el futuro inmediato y para la supervivencia del hábitat dominicano. Por sentimentalismo dice que entre todo el mundo. Entonces nosotros entendemos que esa decisión nos devuelve el perfil como país y como sociedad, independientemente de la crítica jurídica, del conceptual y doctrinal que pueda haber contra esa decisión. Pero para analizar este tema se encuentra con nosotros esta noche un destacado amigo, abogado en materia civil de cierta importancia en la apertura y la democracia, y que independientemente de ejercer la profesión liberal de la abogacía en la República Dominicana, es una persona preocupada por el hábitat dominicano y que desde el año de 1998-1999 ya había publicado en el periódico Listín Diario algunos artículos planteando muchos de las interrogantes y diría que conjeturas y aspectos doctrinales que han sido dirimidos con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada con esta decisión del Tribunal Constitucional. Con don Sergio Germán Medrano vamos a adentrarnos a hacer un análisis de esta decisión trascendente de la sociedad dominicana, luego de la primera pausa de pasado y presente esta noche frente al país.
necesitamos un caudal de transformaciones. Nos viene bien un cambio de actitud. Asumamos el reto actuando con responsabilidad. La cita con la educación no admite demora. El amor al estudio empieza por casa. Daremos color a nuestros sueños, mostrando al mundo nuestros valores como pueblo. Grupo León Jiménez, por una mejor nación. Habíamos señalado en el premio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche mi destacado amigo y es dirigente del 14 de junio y un abogado, como yo reitero, de cierta importancia en la apertura de la democracia, como es don Sergio Germán Medrano. Buenas noches, don Sergio. Buenas noches, Carvajal. Muchas gracias por invitarme a tu interesante e importante programa para tratar un tema que en estos momentos tiene una importancia crucial tanto para el país como para la sociedad dominicana en general y que ocupa actualmente la atención de la opinión pública a raíz del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Constitucional definiendo la situación de los hijos de haitianos o de las personas nacidas en territorio dominicano, hijos de haitianos. Así que te agradezco tu invitación. Don Sergio, entrando en materia, aquí he podido observar, y estuve chequeando en el archivo personal, un artículo que usted publicó el 1 de noviembre del año de 1999, aparte de haitianos o dominicanos, que viene siendo un tema recurrente y es precisamente en la cual es el tema fundamental, central, de la decisión que acaba de adoptar el Tribunal Constitucional. Primero, quiero oír su opinión como dominicano, como parte de esa generación del 14 de junio, que tuvo una preocupación fundamental por el hábitat geográfico dominicano en muchos de sus postulados políticos. Al margen, no vamos a entrar aún en la discusión académica y doctrinaria y jurídica de esa decisión, sino como dominicano, cómo usted visualiza esa decisión que acaba de adoptar el Tribunal Constitucional. Bueno, es una decisión que ya era necesaria, porque deja definida la situación de ambigüedad que se presentaba en nuestros medios jurídicos e incluso en el sector oficial, sobre cuál era la situación de los hijos de haitianos que residen ilegalmente en la República Dominicana. Hasta entonces las opiniones estaban divididas. Mayoritariamente el pueblo dominicano entiende, y ahí hay una encuesta del periódico Diario Libre de hoy que lo demuestra, que la sentencia del Tribunal Constitucional ha recibido una aprobación, lo cual significa que la gente quiere que se defina y se regularice la situación de los haitianos que se encuentran en el territorio nacional. En ese aspecto hay que desprenderse de consideraciones de tipo personal, de tipo racial, de ultranacionalismo y con consideraciones incluso humanitarias para analizar fríamente, racionalmente el contenido de la sentencia, tanto en el aspecto que jurídicamente podemos considerar correcto como en la parte que yo considero incorrecta, pero en sentido general es una sentencia de una importancia decisiva para la solución del problema de los haitianos que residen ilegalmente en el territorio dominicano.
la situación es que vamos a comenzar por lo que dice la Constitución haitiana. La Constitución haitiana en el artículo 111 dice que son haitianos los hijos de haitianos, sea de un haitiano y de una haitiana o de un haitiano con otra nacionalidad, pero hijos de haitiano o haitiana. Son hijos, son nacionales haitianos. En consecuencia, se establece un sistema de nacionalidad por lo que se llama el jus sanguinis en Haití, lo cual significa que un haitiano, una persona hija de un haitiano o de una haitiana, es haitiano, sea que se encuentre en Haití, sea que se encuentre en la República Dominicana, o sea que se encuentre en la Florida, en Europa, donde quiera que se encuentre, es haitiano. Contrariamente, la Constitución Dominicana establece un régimen de nacionalidad basado en dos aspectos. En un aspecto en el jus sanguinis, pero ese aspecto no tiene aplicación en el caso de los haitianos, porque ningún haitiano es hijo de dominicano. Claro. O es hijo de una haitiana o es hijo de un haitiano, pero no hijo de una dominicana ni de un dominicano. Entonces, jus sanguinis no tiene aplicación. La parte de la Constitución referente al jus sanguinis no se aplica. Lo que se aplica es la parte de la Constitución correspondiente al jus soli. Entonces, esa parte de la Constitución, que es el artículo 12, me parece, el artículo, vamos a ver, 18. El artículo 18, en su párrafo 3, que dice textualmente lo siguiente: las personas nacidas en territorio nacional, exacto, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de delegaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en el territorio dominicano. ¿Qué preceptúa ese texto legal? Que son dominicanos todos los que nacen en el territorio dominicano, con excepción, y ahí viene el punto importante, con excepción de los miembros de las legaciones diplomáticas y consulares y de los extranjeros que residan, que estén en tránsito o que residen ilegalmente. Como la mayoría de la... Entonces, los haitianos que residen en el territorio dominicano, que no sean miembros de delegaciones, que no sean miembros del departamento consular, que son los demás, que son la mayoría, son en tránsito o transeúntes o son ilegales. Ahí la sentencia del Tribunal Constitucional no es muy clara en ese aspecto. No establece una distinción clara entre esas dos figuras jurídicas que establece la Constitución respecto a la nacionalidad, porque se refiere únicamente a los extranjeros en tránsito, con lo cual está asumiendo que todos los haitianos que se encuentran en el territorio dominicano los califique entonces como extranjeros en tránsito. Yo no considero que sean extranjeros en tránsito, sino que se enmarcan dentro de la categoría de lo que la Constitución llame como residentes ilegales. O sea, exactamente, están ilegalmente en el territorio nacional, porque una persona que entra al territorio nacional sin disponer de un permiso del Estado Dominicano, sin la autorización del Estado Dominicano mediante las formalidades que establece la ley para la inmigración hacia el país, es una persona que está violando la soberanía nacional, es una persona que está violando la potestad que tiene el Estado Dominicano de determinar quién puede ingresar a su territorio y quién no puede ingresar y en qué condiciones debe ingresar. Eso es una cuestión que no hay que pensarla ni discutirla. Y a los que postulan y dicen que hay que hacer una interpretación de la Constitución a favor de esos grupos de haitianos que residen ilegalmente, no obstante el sentido claro, preciso de la Constitución que los califica de residentes ilegales, bueno, que entonces, ¿por qué esas personas
no defienden y atacan a Puerto Rico, a España, a Argentina, a Estados Unidos, a Francia, perdón, donde no se puede entrar un dominicano que no tenga un permiso de entrada del Estado, que no tenga la autorización de cada uno de esos estados para entrar a su territorio, pero entonces pretenden, ¿por qué no van a defender que los dominicanos lo devuelven? ¿Por qué lo devuelven de cada oficina de inmigración de entrada a esos países? Porque están ilegalmente tratando de entrar a esos países o viven ilegalmente en esos países. Pero aquí se pretende que los haitianos vivan ilegalmente y que entonces disfruten de los derechos que solamente tienen las personas que ingresan al territorio nacional legalmente. Eso es una situación que yo la veo muy clara. Ahora, aún la sentencia, independientemente de que no hizo esa distinción, sino que lo calificó de personas en tránsito, cuando lo que son ilegales. Porque están permanentes, no están en tránsito. Exacto. La transitoriedad no existe. Exactamente, sí, están permanentemente aquí. No son personas que ingresan para seguir hacia otro país, o que ingresan porque tienen un permiso como turista o como hombre de negocio que viene. Exactamente, ellos no están en tránsito, ellos están residiendo ilegalmente aquí. Que es un aspecto que la Constitución lo contempla también, la del 26 de enero del 2010. Nítidamente, claramente. O sea, no hay por qué haber tantas discusiones. El párrafo 3. Eso lo dice bien claro. Ahora, si ellos quieren, esos grupos, de que realmente se admitan haitianos que promuevan una reforma constitucional. Bueno. Entonces, porque el texto es claro, o sea, no se da a interpretación. Dice residentes ilegales dentro del territorio de la República Dominicana. Y no hace distinción si son haitianos, colombianos, venezolanos, no. Dice residentes ilegales en el territorio de la República Dominicana. Hay sentencias extranjeras, particularmente francesas, que son clásicas en el derecho europeo. Y una de esas sentencias dice, se originó en el Tribunal de Sena en Francia, pero después la convalidó la Corte de Casación francesa. Dice que cuando el texto es claro, el juez no debe entregarse a interpretaciones. Claro. Cuando el texto es claro, no debe interpretarse. Si una ley dice que los extranjeros que estén ilegalmente en el territorio nacional no tienen la nacionalidad dominicana, no se le pueden dar entonces a esos extranjeros un tratamiento como dominicanos, porque un texto que es claro lo dice. Y entonces no hay que hacer, como yo vi que dijeron unos estudiosos de los asuntos constitucionales, que fue una interpretación desfavorable, violando una disposición de la Constitución que se establece un principio de favorabilidad en la interpretación de la ley. Pero aquí no hay duda. No hay duda. Eso es cuando hay duda. No hay duda. Cuando hay duda. Cuando el texto es ambiguo. Es ambiguo, cuando el texto debe interpretarlo. Exactamente. Entonces eso no es aplicable. Ahora, la sentencia también, en eso sí, Amnistía Internacional le hace una crítica que tiene razón. Y fue que se le dio una aplicación retroactiva. La sentencia dice, se basa en que todas las constituciones dominicanas desde el año 1929 hasta la fecha mantienen el mismo texto, parecido, ¿verdad? Pero el mismo criterio. Sustancialmente el mismo criterio sobre la cuestión de la nacionalidad. Pero ¿qué resulta? Que ellos no pueden fallar en base a un texto legal ya derogado. Las constituciones del 29 al 2010 son textos definitivamente abrogados por la Constitución del 2010 e incluso por las constituciones anteriores del 2010, si adoptamos un criterio de secuencia cronológica de que cada constitución deroga la anterior, como es jurídicamente y lógicamente evidente. El criterio predominante. Exactamente. Entonces, esta constitución del 2010 no puede invocar, alegar o aplicar los criterios de las constituciones del 29 hasta el 2010. El criterio único que debe aplicar es el de la Constitución del 2010. Y hay un artículo de la Constitución que dice claramente que la ley no tiene efectos retroactivos. Claro. ¿Tú entiendes? Que solo se aplica hacia el porvenir. Entonces esa Constitución del 2010 solo puede aplicarse
a partir del 2010. Pero eso está claro, señor, pero lo que yo quiero que usted hacer el análisis, porque hay un aspecto de interpretación, es lo que yo entiendo y es lo que yo percibo, que es el interés o la idea fundamental de esos grupos, y es que ellos entienden que con esta decisión, al hablar de que no tiene efecto retroactivo, ellos entienden que ya todos esos residentes ilegales que se encontraban residiendo ilegalmente en la República Dominicana, como consecuencia de esa decisión, ya se le dé el estatus de legal y que se realice de aquí para adelante. No. Eso tampoco puede no, ser. Porque eso no es el caso. Eso no es, tampoco eso puede ser. porque eso no, es que esos grupos están interpretando esa decisión en ese sentido. No, espérate, yo te hablé de una secuencia cronológica legal. Claro, pero yo le estoy diciendo, de acuerdo a las críticas que la sectorial se le ha hecho esa decisión, ellos entienden que el tribunal debió haber validado todos los residentes legales y a partir de ahora que ese criterio fuera que se estableciera. Eso es un sofisma. Eso es lo que se llama un sofisma, una afirmación que se hace con apariencia de verdad, pero que es falsa. ¿Se entiende? Y ese sofisma te lo demuestro ahora mismo. Esas personas, y vamos a tomar el mismo criterio de la Constitución a partir del 1929, como bien dice la sentencia del Tribunal Constitucional, todas esas constituciones, todas las constituciones dominicanas a partir de 1929 han sostenido el criterio de que las personas que residen ilegalmente en el territorio dominicano no son dominicanos. Entonces, si entraron ilegalmente al amparo de la Constitución del 29 al 34, por ejemplo, y la del 34 al 42, y la del 42 al 47, y de la del 47 al 54, y de la del 54 al 61, y a las tantas reformas constitucionales que se han hecho, fueron ilegales al amparo de la ley, al amparo de las constituciones de cada etapa de esas, y han seguido siendo ilegales al amparo de la Constitución del 2010. Es decir, que hay una homogeneidad, una logicidad constitucional desde el 1929 hasta el 2010 y exactamente con ese concepto. Entonces no se puede ahora con un texto constitucional que consagra la continuidad de ese criterio pretender que porque eso es lo que pretenden esos grupos. Siguen siendo eso es lo que pretenden esos siguen grupos. siendo residentes ilegales. Don Sergio, por esa preocupación, y es una discusión, porque fíjese el afán, incluso organizaciones y organismos internacionales como de las Naciones Unidas vinieron y visitaron al señor presidente de la República, a varios estamentos, a hacer presión porque se regule esa situación, porque esos grupos lo que pretenden en el fondo es eso mismo que yo he planteado. Pero esa es la idea de ellos. Pero Carvajal, por eso es la crítica que hay a esa decisión, que es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, al margen de las críticas. Pero Carvajal, interpretar correctamente la Constitución de la República, porque ahí no, él lo dice bien claro. Pero tú has visto una comisión de las Naciones Unidas que ha ido a donde el presidente Obama a pedirle que legalice a todos los dominicanos que están ilegalmente en Estados Unidos. Tú has visto una comisión de las Naciones Unidas que ha ido a Alemania, a Francia, a Italia, a España, a pedirle a los presidentes de esos países y a los primeros ministros que legalice la situación de los dominicanos que están ahí. No han ido. Entonces, ¿por qué vienen aquí a la República Dominicana a pedirle al Estado Dominicano que legalice la situación de extranjeros que residen ilegalmente en el territorio dominicano? Porque es una idea, es un concepto que están forzando al país y han hecho presión. Y mire, le voy a decir una cosa, ese presidente de la Junta Central Electoral, que yo lo he criticado mucho, y en un momento determinado señalé que su presencia, haciendo un paralelismo entre él y Ángel María, le señalé en un momento determinado que era el símbolo de lo que el deterioro de las instituciones, la apertura y la democracia. En este caso tengo que reconocer que ha actuado con mucha responsabilidad y ha pegado a la ley, porque esa es la presión. Entonces, hasta que esos grupos, don Sergio, no consigan eso, pero ya hasta el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, ya está diciendo sectorialmente que esa decisión no puede traer problemas a nosotros, la Corte Interamericana. Entonces, ya está todo el mundo, están preparando el escenario. El único que actuó con responsabilidad ante el país dijo, esta decisión era necesaria. El cardenal López Rodríguez y todos los sectores lo critican, porque por eso fue que yo planteé aquí en un programa que tuvo su amigo Blanco, su ex compañero del 14 de Blanco Fernández. Yo señalé en un momento de señores, pero ya nosotros, es una cosa increíble, como voces importantes de la sociedad dominicana propugnan porque ese tipo de situaciones. Nosotros, la República Dominicana, aquí no se ha analizado el impacto social, el impacto, diríase, medioambiental
Fíjese cómo está eso. El doctor Julio Jacín, por ejemplo, fue a hacer un análisis. Estuvo por Hondo Valle, por uno de esos pueblos del sur donde se crió. Y estaba analizando cómo el microclima había variado, porque han hecho un conuquismo, los haitianos que se han metido, habían cortado todo lactosa. Pero eso es del país entero. A Constanza usted antes iba de Constanza, se iba por la Constanza para caer en San José de las Matas. Y ahí usted no ve un haitiano. Y yo subí hace poco a Constanza, yo quiero que usted vea. Es la población completa de allá. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a renunciar. Entonces la gente critica, gente de cierta importancia, critica el Tribunal Constitucional. Entonces cuando usted plantea una idea clara, esa no, ese es un reaccionario, es una derecha, es un anti-haitiano, es un racista, que sé yo qué. Pero si los propios haitianos, su propia constitución contemplan que ellos conservan la nacionalidad, no son gente aparte, son gente que son haitianos. Son gente que son haitianos. Claro. ¿Por qué el afán de endosar ese problema social a la sociedad dominicana? Pero yo te voy a ir más lejos todavía. No solo se pretende darle visos de legalidad a una situación que la Constitución califica de ilegal, en violación del texto constitucional de la Suprema Constitución, del texto supremo de la ley del país. Bueno, no solo eso, sino que lo que se persigue con eso es que se le documente a esos ilegales, a esos habitantes ilegales del territorio nacional. Pero nadie de esos expertos se ha dedicado a tomar en consideración que la República Dominicana forma parte de la Convención de Viena sobre funciones consulares. Claro. Y que la República Dominicana es parte también del Código Bustamante. Y esos dos textos legales, de una manera coordinada y coherente, le dan a los cónsules de los países representados en un territorio extranjero la facultad de hacer las veces de oficiales del Estado civil. Entonces, ¿por qué no se insiste y no se adopta la decisión de que el cónsul de Haití en la República Dominicana dote de sus documentos de identificación a los haitianos que residen aquí? Y está resuelto el problema de la identificación, está resuelto como haitianos, y pueden ir a la escuela y pueden ya ejercer todos los derechos que le confiere la ley estando en el territorio dominicano como extranjeros y legalizando su situación ante el Estado dominicano. Ahora, eso te lo planteo desde el punto de vista jurídico, porque desde el punto de vista social yo estoy de acuerdo contigo. Mira, Carvajal, la cantidad de haitianos que residen en el territorio dominicano no está al alcance de ser satisfecha presupuestalmente por el Estado dominicano. Es decir, el presupuesto del Estado dominicano apenas alcanza para resolver las cuestiones más perentorias de la sociedad dominicana. Entonces, si hay 1 millón o 2 millones de haitianos en el territorio dominicano, ese presupuesto está también al servicio de extranjeros. Pero el presupuesto de Haití en nada beneficia a la República Dominicana. Y usted sabe, don Sergio, una cosa que a mí me duele. Fíjese con ese problema de los haitianos, en el aspecto de la vida diplomática, han sido más depurados que nosotros, han tenido más criterio. Son escuelas de diplomáticos formados en Francia durante la dictadura de Duvalier. Siempre los haitianos en eso han tenido una mayor preeminencia que nosotros. Fíjese cómo ellos son de celosos. Desde que aquí hay un problema de una situación, no, que no pueden entrar con los productores de pollo de Moca. Ahí quiebra una empresa que no pueden entrar. Entonces ellos tienen una visión. Entonces eso que defienden a los haitianos, entonces no vienen a defender a la República Dominicana, porque este país se ha quedado con eso. ¿Por qué? Porque aquí hay un asunto que ha hecho mucho daño después de la muerte de Trujillo. Y yo usted no analizamos ese fenómeno. Usted me dijo una vez a mí, y Rafael Eduardo Valera Benítez, siempre recuerdo que son los dos que me han analizado ese fenómeno. Después de la muerte de Trujillo, en la actividad política, la gente de primera se retrotrajo y los tigres se apoderan de la actividad política. Entonces, aquí cíclicamente, en la apertura de la democracia, hay ideas y conceptos que se ponen en boga. Por ejemplo, cuando entró la nueva normativa procesal penal, que yo estaba insistiendo ante el país, Marino Vinicio Castillo Rodríguez, Rafael Luciano Pichardo, Euclides Gutiérrez Félix se opusieron rotundamente. Y todos decían, no, esos son unos atrasados, son gente que ya están en decadencia en el ejercicio de la profesión liberal de abogado.
Y el doctor Luciano también es una persona que ya está desfasada. Oiga, qué atrevimiento llegaron a decir en un momento determinado muchos miembros de esa organización de la sociedad civil, que hoy día, después de 10 años, propugnan por los cambios primarios que el magistrado Luciano hizo las observaciones, porque este país ha caído en manos de gente que están opinando y haciendo opinión todos los días en televisión, sin derecho a hablar, sin ningún crisol, hablando y creando más confusión conceptualmente en la sociedad dominicana. En el aspecto de eso mismo, hay gente que tiene miedo de expresarse y decir yo me opongo a la invasión pacífica de Haití en la República Dominicana, porque tienen miedo, porque ya dicen, no, espérate, tengo un reaccionario. ¿Por qué? Porque hay una moda, hay un snob, hay una parafernalia en esos grupos de la sociedad civil. ¿Qué es lo que debemos tener? Una frontera abierta. Es el criterio de ellos. Entonces, si así, imagínense cómo vamos, miren la situación. Usted ve Freddy Pretor Castillo, durante el centenario de 1944, publicó una obra muy interesante, La distribución geográfica del crimen en la República Dominicana, en un Congreso General de Procuradores Generales de Corte. Y usted analiza eso, pero usted casi ahora mismo, basado en el símil, en el concepto que aplica en ese estudio Freddy Pretor Castillo ahora, y usted va a ver cómo están, donde hay mayor concentración de haitianos, cómo se verifican ciertos crímenes, con ciertas características, cierta tipología que no existían tradicionalmente, desmembramiento de cuerpo y todas esas cosas. Usted antes nunca veía eso en República Dominicana. Entonces nosotros no podemos, porque estos dos son dos reaccionarios, son dos personas que se oponen, son gente de mal corazón, porque quieren que esa gente esto es concho. Entonces, lamentablemente, no tenemos eso que dice Euclides, el perfil que debe tener como país y sociedad. Nosotros no lo tenemos. No, porque el punto es que no hay un criterio unánime en cuanto a lo que se llama el respeto de la soberanía nacional. Óyeme, la frontera surgió en la República Dominicana por un proceso histórico muy dilatado, doloroso y sangriento. Porque tú recordarás los tres tratados, la secuencia de los tres tratados, Barrisuí, Bachelet y Aranjuez. Sí. Y tú conoces que Peñavalle lo explica muy bien los orígenes del Estado haitiano. Y en la Isla de la Tortuga también. Y tú conoces que esa población que se fue formando en lo que es hoy Haití, se formó por errores políticos de la corona española, que fueron aprovechados por una alianza que se formó en Europa entre la toga de Richelieu en Francia, los grandes comerciantes armadores holandeses y Isabel de Inglaterra, que organizaron la piratería en América. Y ahí se establecieron en la Tortuga esos primeros grupos formados por esa alianza, esa triple alianza, y de ahí comenzaron entonces a emigrar la parte este de la española. Exactamente, y a formarse y a agruparse los esclavos ya en esa zona también ahí, abandonada por España después por las despoblaciones de Osorio. Exacto. Y al despoblar Osorio la zona oeste de la isla, ahí se formó y es el origen del Estado haitiano, como lo llama Peñavalle en su obra. Pero ese fue un proceso donde le costó a los dominicanos embrionarios que existían en esa época, de lo que iba a ser el Estado dominicano, desalojar voluntariamente todo ese territorio de Haití y venir, y con esas personas fundaron aquí Puerto Plata, fundaron Vallaguana, Vallajá, unas poblaciones con las despoblaciones de Osorio. Bueno, pero después de ahí que se establecieron, entonces comenzaron las incursiones, las guerras, las ocupaciones, porque hay que pensar que Haití ha invadido muchísimas veces la República Dominicana, pero ¿en qué momento ha habido una invasión dominicana hacia Haití? En ningún momento. Entonces, esas invasiones que se hicieron militarmente a fuego y sangre y que ocuparon el país durante 22 años, principalmente el mayor periodo de ocupación, ahora se está verificando una ocupación pacífica a través de la inmigración haitiana. Una inmigración pacífica que puede tener algún carácter
humanitario, si tú lo quieres ver así, en el sentido de que hay necesidad de mano de obra en la República Dominicana. Pero ¿por qué esa necesidad de mano de obra no se organiza? En la era de Trujillo, los haitianos venían aquí al corte de la caña, pero venían bajo control, Bueno, pues bajo documentación, está hablando de la era. bueno, bajo organización, Eso es otra cosa. y volvían y retornaban a Haití. Era una dictadura, pero había más sentido Bueno, de la organización Bien. del Estado. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania hubo necesidad de mano de obra y buscaron trabajadores en Portugal y en España. Pero para hacer eso, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Elaboraron una ley, es decir, reglamentaron ese tipo de migración, que no es lo que no se ha hecho aquí. ¿Tú entiendes? No se ha reglamentado la inmigración laboral haitiana, porque esa inmigración laboral tiene un aspecto en cierto sentido positivo, aunque tiene también un aspecto de explotación humana, porque tú sabes también que en eso de la ocupación pacíficamente del territorio dominicano por haitianos, tienen mucha culpa personas, empresarios, agrícolas, de construcción y de todo tipo, que le pagan unos salarios ínfimos de miseria. No, eso era un criterio, don Sergio. Eso era antes. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? No, perdón, le siguen pagando. Lo Pero que para el pasa, trabajador haitiano ahora mismo, escúchame que lo bueno, interrumpa, sí. es el trabajador que está más informado de la legislación laboral dominicana. Bueno, eso usted va a sí. cualquier demarcación judicial, usted ve en el doble audiencia, 60 demandas en una sala de un tribunal laboral, de los cuales 40 son de haitianos, los haitianos no, los haitianos saben ya lo que es la legislación laboral. Ellos saben, ellos saben lo que es la legislación laboral y saben cuáles son los derechos que le ha otorgado el Poder Judicial a ellos. Porque te debo decir esto: si un dominicano va a un tribunal sin una cédula, no puede ejercer ningún derecho. Pero esa sentencia la critiqué yo muchísimo. Bueno, ¿sí? pero te voy a decir, entonces, ¿por qué se privilegia a un extranjero? No vamos a decir haitiano. ¿Por qué se privilegia a un extranjero que puede ir a los tribunales sin ninguna documentación? Pero un dominicano indocumentado no tiene derecho en los tribunales. Pero un haitiano indocumentado tiene derecho. Ese fue una sentencia. Yo la critiqué muchísimo. Bueno, sí, una sentencia de la Cámara Laboral de la Suprema. Infeliz de la Suprema Corte de Justicia. Yo se lo dije incluso al magistrado. Demagogia judicial se llama eso. Yo se lo dije al magistrado Julio Aníbal Suárez. Le dije, mira, Julio, el único faldo ominoso que tú tienes como juez especialista laboral de la Suprema Corte de Justicia es esa decisión, porque él dice, no, que yo me fundamenté en el principio de la territorialidad de las leyes laborales. Sí, es cierto que es un principio, uno de los enunciados fundamentales de la legislación laboral, pero en todos los países, en las regiones, si hacemos estudios comparados de legislaciones laborales de países con características similares a la nuestra, vemos que una condición esencial, y no solamente desde el punto de vista laboral, sino en otros aspectos que usted pudiera validar mis afirmaciones esta noche ante el país, se necesita la condición de que la persona que va a ser, si es extranjero, que sea un residente legal, o si sea un extranjero en tránsito, que ya tiene otras regulaciones. Pero entonces aquí se abrió eso ha sido una brecha. Con la gravedad, don Sergio, de que ahora mismo mucha gente no quiere emplear, porque entonces lo demandan y viene entonces después la aplicación del 539, si consiguen una decisión. Sí. Y como hay una serie de principios, como la presunción del contrato por tiempo indefinido, cuando hay una relación de trabajo, una serie de cosas que hacen desde un comienzo de una acción de naturaleza laboral, que ya el trabajador tenga cierta margen de probabilidad de que sea acogida su demanda. Entonces ese es el problema. Ya cuando usted le paga por debajo de lo que es la tasa, y eso se ve mucho en San Francisco de Macorís, en La Vega, en esa comarca jardocera de aquí, cuando le pagan por debajo del salario diario que fija el Comité Nacional de Salario para las labores agrícolas, una vez le dimiten y le demandan, y saben, y han ejecutado fincas, pero no, quiero que usted sepa, pero no, eso es un mito que antes de que los haitianos están explotados. No, pero no es solo que demandan. Después de esa decisión, sobre todo, es que ellos han cogido fuerza. También mira lo que hacen, se le hace trabajo, se le paga su salario normalmente, se le pagan sus prestaciones laborales normalmente, y no obstante eso, entonces van y buscan abogados y demandan otra vez, diciendo que estaban trabajando durante 10 años, cuando trabajaron 1 año o 2 años. Exacto. Y que tú sabes, y claro, un empleador que se ve en esa situación tiene que buscar un abogado, tiene que pagar un abogado, y tiene costos
¿tú entiendes?, en qué incurrir para eso, y muchas veces, si encuentran un juez venal, le dan una sentencia a favor y le embargan los bienes al empleador. Condena a darse cuenta, entonces, con esa autoridad del 539. Claro. Óyeme otro asunto, que en ese problema, volviendo al tema de la sentencia y de la situación de los hijos de haitianos nacidos en el territorio dominicano, esa situación que hay en la Constitución haitiana, en el artículo 111, sobre el jus sanguinis, y que hace que cualquier haitiano, donde quiera que esté, conserve su nacionalidad. Así mismo lo dice, conserve su nacionalidad. Mientras que por otro lado, la Constitución dominicana excluye a los residentes legales de la posibilidad de que se le conceda, hijos de residentes legales, que se le conceda la nacionalidad dominicana, origina lo que el derecho internacional privado se llama un conflicto de nacionalidades. Entonces, el derecho internacional privado, los conflictos de nacionalidades y cualquier otro conflicto se resuelve mediante la aplicación de lo que se llaman las reglas de solución de conflicto. Pero aquí, ninguna regla de solución de conflicto puede tener aplicaciones, aplicación favorable a otorgarle la nacionalidad a esas personas. Porque las dos constituciones coinciden en decir la haitiana que los hijos de los haitianos son haitianos a donde quiera que estén, y la Constitución dominicana en decir que los hijos de los haitianos o los hijos de personas haitianas que residen ilegalmente en la República Dominicana no son dominicanos. Entonces, las dos constituciones, que son textos legales supremos en los dos países, dirimen cualquier contestación. No hay ningún conflicto. Hubiera conflicto si una de las dos constituciones, ¿tú entiendes?, entrara en contradicción con la otra, pero no hay contradicción. Así es que yo no entiendo cómo se puede pretender que esa solución pueda ser legal. No es una solución legal, podrá ser una solución de hecho, al margen de las disposiciones constitucionales. Ahora, buscarle una solución. Ahora, eso quería decirle, don Sergio, porque ahora también va a analizar, ya nosotros hemos analizado el aspecto jurídico de esa decisión, pero también tenemos que ver una realidad. La República Dominicana, en esas colonias agrícolas, se establecieron muchos haitianos que se quedaron por generaciones. Ya la ley dice, pero habría que ver cuál va a ser la situación de esas personas dentro del territorio. Pero yo te digo que las mismas legislaciones, la legislación dominicana tiene la solución con el auxilio de la legislación internacional de la República Dominicana. Yo te expliqué ahorita que la República Dominicana es parte de la Convención de Bienes sobre Fusiones Consulares, y la República Dominicana es parte del Código Bustamante. Y esos dos textos de derecho internacional privado le dan atribuciones oficial del Estado civil al cónsul de un país en un territorio extranjero. Entonces, ¿qué es lo que yo considero? Que el Estado dominicano debe hacer un esfuerzo para regularizar esa situación de la siguiente manera: que se recluten, y con la participación también del gobierno haitiano, que ponga su parte, que se recluten a esos haitianos, se vayan llevando al consulado haitiano, se le doten de su documentación de haitiano, y que esas personas comiencen entonces a solicitar, ¿verdad?, permiso de residencia, de residir en la República Dominicana, que se le otorgue a los que ya han nacido aquí, hijos de haitianos, que se le otorgue ese permiso de residencia, y que entonces opten por la nacionalidad, si les interesa, y si no, que se queden como haitianos residentes en el país legalmente, y si no, que opten por la nacionalidad en la forma en que opta cualquier extranjero. Es decir, que solución tiene. Ahora, lo que hay es que dedicarse a implementar la solución, porque lamentablemente los dos estados, el haitiano y el dominicano, son dos estados que canalizan todos sus esfuerzos en determinados sentidos políticos y no con una orientación de soluciones sociales, políticos y muchas veces económicos. ¿Tú entiendes? Pero los problemas sociales no los acometen.
no le hacen frente para buscarle solución, sino que los dejan ir creciendo, y eso se convierte eso en una bola de nieve que va cayendo, la famosa bola de nieve que va creciendo y creciendo a medida que cae, hasta que se convierte en un alud y destruye todo lo que encuentra a su paso. Entre esos residentes ilegales haitianos ya en la República Dominicana, también hay una gran parte que se han dedicado a actos delictivos, también eso asociado con delincuentes dominicanos también. Y hay solos un y problema con de identidad también, para uno identificarlo. No, claro. Eso crea una distorsión y una cosa tremenda. Tremendo. Es un problema muy serio y muy grave desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Entonces se está contemplando y considerando desde un punto de vista estrictamente político y con discusiones emocionales, porque evidentemente el tema de los haitianos que residen en la República Dominicana es un tema muy emocional, tanto en Haití como en la República Dominicana, y los temas de conflictivos que se manejan emocionalmente, lo que hace es que se oscurecen más, se ponen más difíciles, se está poniendo esto aquí, hasta que apareció la decisión del Tribunal Constitucional, ahí está, que con sus vicios y sus debilidades, sí, ya eso establece una solución, establece una solución, a partir de la cual, bueno, ¿qué se debe hacer a partir de esa solución? Continuar con las otras soluciones que ofrece la ley y la Constitución, porque esa sentencia está basada en una disposición constitucional. ¿Por qué no se aplican las disposiciones de los tratados internacionales que según la Constitución, fíjate bien, que según la Constitución son de dos naturalezas jurídicas diferentes? Los tratados internacionales que recaen sobre cuestiones que tengan que ver con los derechos humanos, como podría ser tienen la misma categoría de la Constitución, se equiparan a la Constitución. Entonces, ese es un problema que tiene una categoría constitucional y se le debe asignar la misma importancia y debe despertar el mismo interés en todas las esferas del Estado Dominicano de cualquier otro problema de primera categoría en la República Dominicana. Eso es así. Bueno, don Sergio, lamentablemente ya hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Usted ha hablado con mucha precisión, ha hecho puntualizaciones fundamentales para dar una interpretación correcta a la decisión que acaba de adoptar el Tribunal Constitucional sobre el concepto de la nacionalidad dominicana y cómo se adquiere. Yo creo que indudablemente, al margen de las críticas que han emitido algunos abogados de cierta importancia en la sociedad dominicana, yo creo que esa sentencia viene a llenar un vacío y a definir, como ha señalado don Sergio, a buscar una solución a un grave problema que afecta la supervivencia del hábitat geográfico dominicano, como es la migración haitiana. Yo sé que es un tema histórico, es un tema que despierta muchas pasiones, despierta mucha controversia, y es un tema que nosotros los dominicanos, en una especie de catarsis social, debemos de abocarnos a buscar las soluciones, como ha señalado don Sergio, de manera desapasionada, porque indudablemente a veces las pasiones lo que hacen es nublar las soluciones. Yo creo que esta decisión del Tribunal Constitucional, reitero, viene a llenar un vacío, y de esta tribuna de pasado y presente nosotros entendemos que al margen de las críticas y de las discusiones doctrinales que pueda suscitar la misma dentro de escuelas de pensamiento en el ámbito del derecho constitucional, llena un vacío, llena su espacio en el contexto evolutivo que se encuentra actualmente la sociedad dominicana. Gracias, amigos televidentes, por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes que tienen que ver con coadyuvar a que el hábitat dominicano sea más apto para la vida humana, como fue el sueño primigenio de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. Don Sergio Germán, ya en el crepúsculo, en el final de Pasado y Presente, le cedemos los micrófonos para que se despida del país esta noche. Mi despedida es una invocación al Estado Dominicano, al presidente de la República, a las cámaras legislativas, para que tomen
la decisión irrevocable de enfrentar el problema de la inmigración haitiana, detener esa inmigración y buscarle una solución a los problemas legales que representa la existencia en el territorio dominicano de cerca de 2 millones de haitianos, tanto desde el punto de vista de salud pública, el salud de la seguridad pública, del orden público y de la violación de la soberanía nacional, que es el fenómeno que se produce cuando el territorio nacional es ocupado por personas que no disponen de los permisos, que no disponen de la autorización del Estado Dominicano para entrar al país y permanecer en él. Bueno, don Sergio, muchísimas gracias. Ya, amigos televidentes, como reitero, no hay tiempo para más, pero esperamos que el sustracto, esta discusión, estas aclaraciones oportunas, precisas y concordantes que ha hecho don Sergio Germán Medrano nos sirva a nosotros para fortalecer la fe en el destino dominicano, porque indudablemente, al margen de cualquier discusión doctrinaria o académica, debe primar el sentido, el amor al destino dominicano y al hábitat dominicano. Buenas noches, amigos televidentes. Usted está viendo